Las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren ahí cómodos y cómodas, ya preparados para este tema tan interesante de hoy. ¿Cómo llegar a ser un país, una superpotencia? ¿Qué les parece? Necesitamos de esos temas. Nosotros, como creyentes, necesitamos conocer de todos estos temas. Aquí en el Monte de la Gracia, en el Monte de la Oración, en un lugar de bendición como Radio Costa Rica, con Jonathan ayudándonos ahí con los controles, con todas las cosas, y don Andy Torres ahí también dirigiéndonos y aconsejándonos. Les bendecimos. ¿Cómo estás, Steve? Hola, buenas tardes, Inesita, y buenas tardes a todos nuestros amigos que siempre nos acompañan en este su programa de los viernes en el Monte de la Gracia. Estamos muy agradecidos con Dios por una nueva oportunidad para compartirles siempre temas, ¿verdad?, que tratamos de traer, que incluyan un poco de sabiduría, que nos ayuden a aprender y a crecer como personas, como familia, como empresa o como iglesia, siempre tratando de aprender y tratando de mejorar. Así es, estamos aquí, bueno, en el Monte de la Gracia, que también significa en el Monte de la Excelencia. El Monte de los Olivos también significa en el Monte de la Gracia, y también significa el Monte de la Excelencia. Así que estamos con un buen tema, porque al Señor le agrada la excelencia, ¿verdad? De la excelencia eso genera muchas cosas, como un país que se desarrolle rápidamente. Cuando hay gente que tiene ese concepto de la excelencia y del esfuerzo. Estamos llegando por el Facebook Live, por la página web www.radiocr.net, por 930 AM, y también, bueno, por la aplicación de Skype y de Radio Costa Rica, y también todos nuestros programas están en el canal de YouTube, ahí en el Monte de la Gracia. Ahí pueden buscar todos los programas con temas muy interesantes, y te sugerimos y te motivamos para que te suscribas, y vas a ser muy bendecido. Entonces vamos a orar un momentito por nuestro país. Padre, en esta hora, Dios, te damos gracias por esta oportunidad nueva que nos das de poder estar delante de tu presencia, siempre alabándote, glorificándote, dándote gracias por las fuerzas que nos das, la salud que nos sostiene de parte tuya, Señor, y por todo lo que nos has dado, Dios. Queremos unirnos al clamor que hay en este momento en todo nuestro país, de parte de los creyentes en ti, Señor, clamando por nuestro país de Costa Rica, para que tú, oh Dios, en tu gran misericordia nos visites, y que puedas hacer que todo esto que está sucediendo, encamínalo para bien, y que puedan llegar a acuerdos que sea para beneficio, Señor, de nuestra nación Costa Rica, Padre. Y bendecimos a cada persona que nos ve, que nos escucha, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes en este programa, para que tu nombre sea exaltado, y para que las personas puedan, Señor, entender este tema, y que sea de edificación, que sea de conocimiento, Señor, en el nombre de Jesús, Papito Santo. Y es que hemos estado hablando de varios países, ¿verdad, Steve?
Correcto. con el propósito de que poder aprender de lo que otras naciones han hecho para salir adelante. Si ellos han podido, Costa Rica también puede hacerlo, pero tenemos que ser humildes para seguir los consejos, las ideas. Tal vez no podemos aplicarlas exactamente como ellos las han aplicado, pero sí ser humildes para aprender, porque queremos ver una Costa Rica diferente. Entonces ese es el objetivo, ¿verdad? De poder aprender de todas estas naciones. Y hoy vamos a hablar acerca del país de la India, un país que, bueno, cualquiera diría, pero ¿cómo? ¿Verdad? Que donde ha habido tanta pobreza, Steve. Sí, precisamente hoy vamos a responder eso, ¿verdad? De lo poco que hemos conocido de la India, habíamos visto que es un país bastante pobre, lo hemos visto con mucha pobreza en películas, se ve muy reflejado eso, y en las últimas décadas la India se ha convertido en un país que es casi prácticamente la nueva superpotencia mundial. Entonces todos estamos extrañados con ese dato, y hoy vamos a ver cómo ellos lo hicieron. Y quería mencionar un versículo que está en Proverbios capítulo 2, ahí lo pueden buscar en sus casas, en sus Biblias, que dice que Dios es el que da la sabiduría y que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y esa es la razón por la que estamos compartiendo estos temas, porque estamos aprendiendo siempre cosas que son relacionadas con la Biblia, pero también si estos países pudieron lograr superarse, sacar gente de la pobreza y avanzar, entonces nosotros aprender de eso. Eso es humildad, que es uno de los fundamentos de esta serie que hemos estado hablando, Inesita. Tenemos que ser humildes para ver cómo agarramos para nuestro saco de lo que esos países hicieron, cómo lo podemos aplicar nosotros, aunque sea en nuestra vida, en nuestra familia e inclusive en nuestra nación. Entonces vamos a empezar ahí con la presentación y con el tema de hoy, que es ¿cuál es la nueva superpotencia mundial? Que ya Inesita lo dijo, ahí está la nueva superpotencia mundial, y pasamos de una vez, que es la India. Y ahí, si usted quiere me ayuda. Sí, dice India. ¿Es la nueva superpotencia mundial? ¿Qué les parece a ustedes? Nos responden esa pregunta. País de 1.353 millones de personas. ¡Wow! ¡Qué montón de gente! El más grande que hemos visto hasta ahora. ¿Verdad? Es el India, más grande. sí. Hasta hace poco tiempo el aeropuerto estaba descuidado y sin renovar. El tráfico de las calles era un caos. Ajá, pasemos ahí a la otra diapositiva. Dice, la primera impresión es que un país sumamente pobre, quedado en el tiempo, estancado y sin muestras visibles del crecimiento económico. Bueno, esa es la idea que hasta ahora hemos tenido, ¿verdad? De hecho, la persona que fue a hacer esta investigación personalmente, cuando llegó a la India, esa fue su impresión. O sea, él llega y ve un aeropuerto bastante pobre y descuidado, que estaba hecho hace 30 años, no se veía nada moderno. Los edificios en la India, él describe que eran de 3 pisos, ¿verdad? Todos, los más altos eran de 3 pisos, y el caos en el tráfico era un desorden. Entonces él decía, bueno, a mí me habían sugerido que este país podía ser la nueva superpotencia mundial, pero ¿cómo? Si esto parece un país que está quedado en el tiempo. Entonces ya vamos a seguir ahí para ver el primer principio que nos enseña la India. Las primeras impresiones son engañosas. Las apariencias engañan. Precisamente ese es el primer principio, y eso es lo primero que nos va a enseñar la India, que las primeras impresiones son engañosas. No todo es lo que parece, y muchas veces nosotros estamos juzgando personas, estamos juzgando situaciones por nuestra primera impresión. Hay un versículo allá en Samuel, cuando Dios va a ungir al rey David, cuando Dios va a escoger el rey para Israel, ¿qué se le dice? El profeta le dice, pero a mí ninguno de esos me parece, y Dios le advierte y le dice, pero es que no lo mires por su apariencia, porque yo lo desecho eso. No te dejes guiar por la apariencia. Yo, Jehová, miro lo que está en el corazón. No te dejes llevar por la apariencia. Entonces hasta bíblicamente vemos que no es buena idea juzgar a la gente por las apariencias. Es como esta serie que estamos trayendo. Esta serie tiene un final y luego vienen las 12 recomendaciones finales a nivel mundial y de todo. Entonces no hay que juzgar precipitadamente, ¿verdad? Sí, exactamente. Sino hasta que conozcamos más a fondo, ¿verdad? Sí, qué bueno eso, ¿verdad? O sea, poder ver en las naciones, o sea, tiene que haber las personas que están en eminencia, tienen que también creer en la gente.
Claro. Creer en la nación, que sí se puede, no es dejarse llevar por tal vez por lo que podemos ver, ya sea en una persona o en una nación, digamos como aquí en Costa Rica, por lo que estamos pasando, tal vez podríamos decir, bueno, no, ¿qué va? Ya no hay nada que hacer, no se puede hacer nada, todo se perdió, pero no, sí se puede, si tomamos los buenos ejemplos, si somos humildes y si empezamos a trabajar con lo que tenemos mucho, en realidad, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que Dios ve a Costa Rica, Dios lo ve bien, ¿verdad? Aunque hayamos cometido muchos errores y todo, pero de los errores vamos a aprender de ahora en adelante, yo lo creo así, ¿verdad? Exactamente, y también aquí es tener una perspectiva y mantener la fe también de la mano con eso, porque aunque los países estén en crisis, no podemos ni desanimarnos ni tampoco rendirnos. Tenemos que seguir luchando por ver que nuestra familia mejor, nuestro barrio mejor, nuestra ciudad mejor, nuestra iglesia mejor. O sea, en el ámbito donde usted se desenvuelva, usted ahí puede aportar un granito de arena, así como nosotros que nos esforzamos por venir a hacer estos programas tratando de aportar nuestro granito de arena a la sociedad. Entonces eso es lo que cada uno tenemos que hacer, no rendirnos y decir, no, ya todo está perdido, ¿no? La semana pasada vimos países que son más pequeños que Costa Rica, menos de 6 millones de personas y que llegaron a ser, son países ahora de primer mundo. Entonces es importante eso. Finlandia y Singapur. Exactamente, sí. Sigamos ahí con la otra diapositiva. Dice, su realidad es mejor de lo que su aeropuerto y calles nos muestran. El crecimiento económico de los últimos años es del 18,8% anual, el doble que Latinoamérica. Han sacado de la pobreza a más de 100 millones de personas en los últimos 15 años. Eso es algo extremadamente... Sí. O sea, nos deja con la boca abierta. ¿Cómo es posible? Han sacado a más de 100 millones de personas. Entonces hoy vamos a ver qué medidas fueron ellos poniendo a cabo, ¿verdad? En su país, en sus políticas educativas, a dónde hicieron cambios ellos. Vamos a ver a dónde ellos hicieron cambios. Recuerden que eran un país extremadamente pobre, lo dijimos al inicio, más de 1.300 millones de personas, la mayoría pobre. ¿Cómo fue que un país ahora muy grande logró sacar más de 100 millones de personas de la pobreza y cómo lograron superar eso de ser un país extremadamente pobre? Entonces vamos a seguir viendo ahí para ver qué fue lo que ellos hicieron. Dice, ¿cómo lo lograron? Su ventaja en la economía del conocimiento es su enorme población de ingenieros, técnicos y científicos muy preparados y que hablan inglés. La India se ha estado convirtiendo en el cerebro del resto del mundo, creando empresas con todo tipo de servicios. Esto es muy interesante porque cada año de las universidades de la India se gradúa gente en carreras de ingeniería, ingenieros en sistemas, todo lo que tiene que ver con tecnología. Entonces, cuando ellos están generando tantos millones, es que son millones de ingenieros por año, millones de científicos por año, cuando ellos están generando esas cantidades, por eso decía el autor, que están convirtiéndose en el cerebro del mundo, prácticamente, porque ellos cada año gradúan millones de ingenieros en sistemas, gente que está creando sistemas nuevos, aplicaciones nuevas, y esa es una gran ventaja que ellos están teniendo. Sigamos ahí a la otra diapositiva para que veamos. Dice, la fortaleza de la India es la capacidad humana, el carácter emprendedor de su gente. Eso es súper importantísimo, ¿verdad? Un sector privado muy fuerte e innovador. Ok, aquí ahora vemos todo esto. Sí, aquí ahora vemos características que nosotros también las tenemos en nuestro país. Nosotros tenemos, ¿sí o no? ¿Verdad que cierto, sí? Claro. Esas tres. Sí. Tenemos gente muy emprendedora, tenemos gente que ha sido muy humana. Hemos visto en esta crisis, no todo ha sido malo, hemos visto personas que han compartido su comida, que han hecho obras sociales en las calles, ayudando a personas que se quedaron sin trabajo, familias que perdieron tal vez la cabeza del hogar, perdió su trabajo y han ayudado iglesias, han estado ayudando también con alimentos, con diarios. Su iglesia Zulán, por ejemplo, con la obra social de leche y miel, han estado ayudando familias. Eso a veces no siempre sale, ¿verdad? En las redes, pero han estado ayudando familias con diarios de comida para ayudar a las familias más afectadas por la crisis. Entonces cosas así han surgido y nosotros tenemos cosas de esas. Entonces hay cosas que sí tenemos bien.
y luego vamos a ver en qué podemos seguir mejorando. Sí, o sea, nosotros también tenemos fortalezas. Exactamente. Hemos tenido debilidades, pero también tenemos fortalezas. Entonces, sobre esas fortalezas es que tenemos que comenzar a edificar, ¿verdad? Cada uno, como decía Steve, poniendo cada uno de nosotros nuestro granito de arena. Sí, porque digamos, como decíamos la vez pasada, tal vez yo no puedo alimentar a 10 familias, Ajá. pero tal vez puedo alimentar a una, un ejemplo. O tal vez si mi aporte es más pequeño, por lo menos podría invitar, no sé, a desayunar entonces a una familia, aunque sea una vez. Y Sí. ya ese fue mi aporte, hasta ahí me llegó a mí, pero yo pude hacerlo. El problema es cuando la gente dice, no hombre, yo necesitaba y voy a estar ayudando a otros, no. Hemos visto cómo ha surgido la humanidad, la idea de ayudar a otros, y yo no creo que debamos nosotros como creyentes en Dios cerrar nuestro corazón ante las personas que están siendo muy necesitadas también con esta crisis, muy afectadas. Tenemos que dar nuestro granito de arena, y a veces aunque sea un plato de comida, es ese granito de arena que aportamos. Sí, exactamente. Sigamos ahí entonces con la otra diapositiva para ver. Dice, se necesita un visionario. El éxito de la India se debe en parte a que el país inició muy temprano una revolución tecnológica. Nehru, el visionario, recibió todo tipo de críticas por destinar recursos a la tecnología. Eso fue lo que pasó en los años. Nehru es el apellido de un señor que fue el primer ministro en la India, primer ministro de educación, y el hombre fue ministro en los años 1940 y 1960. Entonces él tenía una visión, él dijo, el futuro es la tecnología. Eso fue lo que él visionaba, que el futuro del mundo, el futuro de las naciones iba a estar relacionado con tecnología. Entonces no pudimos poner el nombre porque era un nombre súper extraño, entonces dejamos apenas el apellido, que también está un poquito extraño, pero por lo menos es más corto. Entonces, Nehru fue el que tuvo la visión, el primer ministro en su momento. Es importante mencionar, Inesita, que cuando Dios quiere levantar una visión, generalmente Dios no la revela a un comité completo, se la revela a un hombre, y eso es una manera bíblica en que Dios trabaja. Por ejemplo, el arca de Noé, ¿a quién se la reveló? No fue a toda la familia de Noé, fue a Noé la visión, y los demás tuvieron que creer. Entonces es muy importante ver que cuando nosotros queramos crecimiento en una familia, en una empresa, en una nación o en una iglesia, la visión, Dios, una de las maneras en que Él trabaja es darle la visión a una sola persona, y a veces los demás tenemos que apoyar y creer en esa visión, que la visión, nos aseguremos que esa visión sea de Dios, ¿verdad? Y empezar a apoyar eso. Así hizo este ministro. Él visualizaba que el futuro era la tecnología, entonces él dijo, vamos a hacer una revolución. Ahí en la otra diapositiva para que veamos qué fue lo que él hizo. Dice, a pesar de eso, Nehru se obstinó en seguir adelante con su plan. Lo que pasa es que el hombre lo empezaron a criticar. O sea, la gente, recuerde, eran los años 60. Sí. La gente decía, usted está loco. ¿Cómo computadoras? ¿Cómo cosas tecnológicas? Usted está loco. Entonces lo empezaron a criticar y él decía, no, tenemos que empezar a construir institutos y universidades donde se le pueda enseñar a la gente lo primero que haya en tecnología. El primer invento de tecnología le enseñamos a nuestra gente. Y él fue altamente criticado por eso. Y eso es muy importante mencionarlo, Inesita, que siempre que se está haciendo algo diferente, siempre que se está abriendo camino en una área, no faltarán las críticas, no faltarán los señalamientos, no faltarán los Saúles que le tiren lanzas a los David, ¿verdad? Que están abriendo camino y que están marcando una diferencia. Siempre salen las críticas, es importante eso. Entonces al hombre lo criticaron. A pesar de eso, él dijo, voy a seguir adelante con el plan. Y sigamos ahí leyendo. Dice, varias décadas después, el país recogería los frutos de su obstinación, con una nueva clase de ingenieros y técnicos que estaban liderando la economía nacional. Es muy interesante eso, porque lo que él visionaba dio resultados. Lo que pasa es que los resultados no son de la noche a la mañana. Y una de las cosas, de los principios que hemos compartido aquí es que no hay éxito de varita mágica, no hay éxito de la noche a la mañana. Nadie alcanzó riquezas, nadie se hizo millonario en 30 días con una super idea de negocios, porque anda mucho por ahí. Venga una hacia nuestra nueva idea de negocios que nosotros por fin sí le vamos a enseñar cómo, y andan ofreciendo y prometiendo, ¿verdad? Cosas que no son reales. Entonces hay que tener cuidado con esto. Ellos lograron ver los resultados de esa visión prácticamente 30, 40 años después, pero eso sí, cuando
cuando los frutos salieron, lograron sacar a más de 100 millones de personas de la pobreza. Eso no es poca cosa. Sí, qué bueno eso, ¿verdad? Y sí, eso es cierto. Nada es por magia, ¿verdad? Sino que todo es un proceso, pero el asunto es que si cada uno de nosotros hacemos la parte que nos toca, entonces ya todo, unimos todo y vamos a salir adelante, ¿verdad? Yo hoy quiero motivar a los costarricenses a que pensemos en grande y pensemos que sí vamos a salir adelante, pero que cada uno haga lo que le toca hacer, ¿verdad? Y que tanto por un lado como por el otro lado, todos seamos humildes, ¿verdad? Tanto el Poder Ejecutivo y todos los que están en eminencia como el pueblo. Y independientemente de si votamos o no por el candidato, ¿verdad? Por el presidente, bueno, ya ahora ya eso ya pasó, ¿verdad? Las elecciones, pero independientemente si votamos por él o no, lo importante ahora es que él está ahora ahí con un grupo de, ¿verdad? Con el Poder Ejecutivo, sus ministros, los diputados que son de diferentes fracciones y eso es algo muy bueno que hemos tenido esta vez porque así hay diferentes opiniones y pensamientos, pero los que están del otro lado, que tal vez puede ser que pueden tener su motivo para estar, ¿verdad?, disgustados y que la pandemia también pues nos alcanzó y eso pues terminó de echar a perder muchas cosas, pero que ahora tenemos que sentarnos a dialogar los de un lado con los del otro lado, ¿verdad? Y después de dialogar y sentarnos y escribir lo que hay que hacer, empezar a trabajar todos, cada uno, desde los niños hasta los más mayores, ¿verdad? Y tomar las ideas de la India. Tenemos que llegar a un acuerdo, como decía usted, ¿verdad? Sí. Si las partes hablan, igual hay que llegar a un acuerdo porque de todos modos cada uno tiene que salir cada mañana a trabajar y a ver cómo resuelve sus cosas. O sea, realmente el gobierno no va a ir familia por familia a ver cómo le resuelve. O sea, cada uno tiene que ir a hacer su trabajo. Entonces eso es importante. Pasemos ahí a la otra diapositiva para ver lo que sigue. Dice, la fuga de cerebros. Los países que han tenido éxito en reducir la pobreza alientan a sus jóvenes a que estudien en las mejores universidades del mundo. Entonces, mientras en América Latina hay preocupación por la fuga de cerebros, en India, China y otros países asiáticos se motiva a que lo hagan. Sí, esto es muy interesante porque, por ejemplo, la vez pasada que hablábamos de Singapur, el 50% de los niños en la primaria ya han viajado al exterior. O sea, desde la primaria a ellos se les enseña a que se vayan a relacionar con otras culturas y que es normal que tengan niños diferentes como compañeros de clase. Imagínense, a ellos se les enseña, es normal. Entonces no hay tal cosa como sucede aquí en Latinoamérica, que el bullying, que esto, que lo otro, no, porque ellos, eso es cultura general, se les enseña desde el inicio. Vaya, usted va a encontrar compañeros de otros países, de otra índole, de otro color, de otra raza, y es parte del crecimiento. Entonces eso es importante, y en estos países, China, India, se les motiva a que ellos vayan a estudiar a las mejores universidades del mundo, y ahí vamos a continuar para que veamos los resultados de eso. Pasamos ahí está. Dice, ahora muchos de estos estudiantes son empresarios transnacionales que se convirtieron en el motor del éxito económico de la India. Sí, ahí hagamos una pausa porque muchos estudiantes que fueron a llevar estas carreras a las mejores universidades del mundo vinieron con una mentalidad tan avanzada, con una mentalidad tan de primer mundo, que no vinieron ni siquiera a buscar trabajo en lo que ellos se graduaron, sino a poner compañías, a poner empresas. Imagínense, porque ya no es un asunto de que yo me gradué con las mejores notas para conseguir un buen trabajo, sino de una vez la mentalidad de ellos fue empezar a construir empresas, inventar negocios, registrar patentes, y mírenlos, son el motor de la economía de la India, los que fueron a estudiar al exterior. ¿Por qué?
que ahí voy a hacer una autocrítica a la educación de aquí, Ajá. porque yo voy a la universidad y yo me acuerdo que en las clases que yo recibía, por ejemplo, más de una ocasión vi profesores que decían, es que yo trabajo en el banco tal, es que yo trabajo en la empresa tal, y todos los estudiantes casi ahí con la boca abierta, solo porque esta persona era un empleado en un banco o en una compañía. Entonces se promovía más, prácticamente el mensaje por debajo de la mesa era, ojalá te gradúes para que seas un empleado, pero no, ojalá te gradúes para que seas un innovador. No, ojalá te gradúes para que seas el dueño de tu propio negocio, de la propia empresa que tú vas a levantar. No nos daban ese mensaje. Entonces, por eso hay cosas que uno las tiene que aprender por su cuenta y no solo lo que le dan ahí, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí en Costa Rica hay demasiado potencial. Claro. Yo en montones de programas he hablado sobre eso, que nosotros tenemos que desarrollar el potencial, poner una empresa, ya sea de diferentes cosas. Tenemos el potencial, tenemos las ideas, es también buscar las personas correctas con las que nos vamos a unir para levantar una empresa, pero aquí en Costa Rica hay mucho potencial para poner las empresas y que haya trabajo en el sector privado. Claro. ¿Verdad? Que si es algo, eso que usted dice es cierto. Esa idea que le meten a uno en las universidades, ¿verdad? Usted se gradúa y va a ir a trabajar, va a conseguir un trabajo, pero no le fomentaban mucho esto de que, no, usted se gradúa y usted tiene la capacidad para usted poner su propia empresa, poner su propio kinder, por decirlo así, poner claro. su propia universidad, levantar una universidad diferente. Esas ideas faltan de inculcarlas en esta nueva generación. Ese espíritu emprendedor, porque no es igual que usted lo preparen para ser empleado, que lo Ajá. preparen para ser emprendedor. Sí. Entonces estamos en una crisis que nos está enseñando que muchos se sentían seguros en sus trabajos, en sus empresas, y mírese, muchos nos quedamos sin trabajo, muchos se quedaron sin trabajo, miles de personas. Es más, el desempleo en Costa Rica, por ejemplo, nunca había estado tan alto como ahora. Entonces hay dos opciones, o buscamos o emprendemos. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Cada uno tiene que analizar qué va a hacer, pero es importante que podemos emprender. Hay muchas personas, Inesita, en el mundo que emprendieron sus negocios y nunca fueron a la universidad, por ejemplo. Sí. Y ellos lograron poner sus negocios. En el tema de la innovación, por ejemplo, vimos una señora que ella tenía 60 años y ella no había tenido estudios universitarios, pero tenía en la casa un gallinero. Y entonces compró gallinas y puso a las gallinas a poner huevos y empezó su negocio. Sí. Es que de eso se trata, de tener ese espíritu de emprendedor y buscar qué podemos hacer. Y no estar pensando, ay, es que como yo no fui a la universidad, ay, es que como yo no saqué un título. No, basta de eso. Porque hay cosas que yo sé que tal vez hay personas que no tendrán un título, pero cocinan como nadie, por ejemplo. Sí. O hacen cosas diferente o mejor que muchas otras. Entonces ahí podría estar la fuente de su negocio, ¿verdad? Sí, no, y este es un país, perdón, Steve, le interrumpí, que este es un país donde hay mucho potencial y donde también hay mucho talento, pero diversos, talentos montonones que uno conoce, talentos para diferentes cosas, pero es tomar esa fuerza y ese ánimo y comenzar a hacer muchas cosas, porque en realidad tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y cada uno, y ayudándonos los unos a los otros, y también lo que hemos estado hablando, Steve, ser humildes. Sí. Bajar un poquito, ¿verdad? Bueno, a veces sí es cierto, estamos así como, ¿verdad? Y alguien me dice algo y yo quiero como, ¿verdad? Pero de ahí tratar de como de controlarnos para poder llegar a algo, porque si no, Costa Rica nunca se ha visto en las noticias como un país así como tan, ¿verdad? Como en otros lados. Y ahora estamos de ahí, estamos dando una mala imagen, ¿verdad? Entonces tenemos que bajar un poquito ahí, tanto los de arriba ser humildes, ¿verdad? También reconocer sus errores, y los otros pues también bajar un poquito y para ver si salimos adelante. Sí, una recomendación que podemos dar que sirve ya mismo para lo que está pasando en Costa Rica es no utilices tu energía en lo que al final tú no vas a poder lograr solucionar. Por más que te pelees, por más que grites, por más que hagas, tal vez no vas a poder solucionar, no vas a determinar eso. Yo te recomiendo, usa tu energía en ver qué puedes emprender, en cuáles son tus dones y tus talentos, o como diría alguien, en qué eres bueno tú,
¿En qué eres bueno? La señora tenía gallinas, entonces ahí ella utilizó su emprendimiento. ¿En qué eres bueno tú? ¿Qué sabes cocinar? Tú haces un postre que nadie más lo hace tan rico, entonces ¿por qué no lo haces y lo empiezas a vender? Ahí está una fuente de ingresos. Usa tu energía para cosas que te den crecimiento, para cosas que te hagan crecer, y no gastes tu energía en otro tipo de peleas o de luchas que al final tú no vas a poder resolver con eso, nada. Es pelear inteligentemente. Exactamente, con sabiduría, como diría Salomón. Volvamos ahí a la diapositiva, a la continuación de la presentación. Dice, sus gobernantes... Tiene que devolverse una porque nos habíamos quedado en la mitad. Ok. Vamos a ver. Vamos a hablar de Bangalore, que es una ciudad de alta tecnología en medio de gran pobreza que había en la India. Lo que pasó es que Bangalore era una de las ciudades más pobres, no tenían recursos naturales, pero tuvieron gobernantes. Ahora sí, díganos ahí. Sus gobernantes iluminados invirtieron en educación y crearon las mejores escuelas del país. Ahora es el cuarto estado más rico del país, de 35 estados. Es un ejemplo de que las mentes preparadas representan un camino a la prosperidad. Sí, esto es muy interesante porque vemos otra vez la influencia que tuvieron los gobernantes de esa ciudad. Ellos dijeron, tenemos que invertir en educación. Hemos estado hablando de esto a lo largo de esta serie. Necesitamos invertir en educación. Cuando se invierte en educación, cuando se invierte en innovación, eso a la larga da resultados. Y pasaron de ser una de las ciudades más pobres de la India a ser la cuarta ciudad más rica de la India. ¿Ves? Del lugar de los últimos lugares a los primeros, otra vez. ¿Qué fue lo que los ayudó? Invertir en educación, educarse. Esto nosotros lo vemos también en las iglesias, que la gente que generalmente aporta más, de ahí quienes son los más profesionales son los que tienen sus negocios. Las otras personas no es igual el aporte. Entonces siempre la gente más preparada puede hacer un aporte más significativo en las diferentes áreas de donde ellos se desenvuelvan. Sigamos ahí a la otra diapositiva. Y como decía usted, esta señora tal vez no tenía mucho estudio, pero algo de lo que uno también, yo digo que esto de bueno, lo que estamos pasando de este virus, ahora que los niños han estado y los jóvenes aprendiendo en la casa, también han tenido como que aprender que no solo de estar ahí delante de una profesora, sino que en la casa, con lo que se les manda y con los consejos y todo, también se les ha enseñado y se les ha aconsejado que tomen lo que tengan en la casa, ¿verdad? Que tal vez en la casa no van a tener todo lo que tienen en el kinder o en la escuela, pero con lo que tienen en la casa tienen que tomarlo, sacar nuevas ideas y aprender los conceptos, pero con lo que cuenten en la casa. Entonces yo digo que esto es algo bueno, porque hay mucha gente que tal vez en este momento no pueda ir a un colegio, o en el tiempo de antes también, que no tenían la forma o el dinero para ir a un colegio o a una escuela, pero eran gente que quería aprender. Y uno ve muchos testimonios de gente que cuenta a veces en los programas que uno ve, de gente que aprendieron a hacer algo y tal vez no fueron a un colegio, como dijo usted, ¿verdad? Entonces, una es, bueno, sí, el que pueda ir, que vaya, y la nación, todas las naciones deben de procurar que toda la gente tenga, como aquí en Costa Rica, que todo el mundo pueda ir a una escuela a estudiar, pero también en nuestra casa podemos estar aprendiendo otras cosas. Sí, es crucial lo que usted dice. Por ejemplo, el profeta, vemos allá en el Antiguo Testamento, le dijo a la viuda, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, bueno, vasijas. Bueno, entonces utiliza lo que tienes en tu casa. Es importante esto. Ahora, nosotros estamos en una era, bueno, ya lo dijimos, en el siglo de la economía del conocimiento, y voy a decirlo porque en un programa lo quise decir y al final yo lo volví a ver y no lo dije, y lo voy a decir ya. ¿Cuál es el pecado de esta generación? Y no son pecados de esos de adulterios y cosas de ese tipo. Yo voy a decir hoy cuál es el pecado de esta generación, y es la ignorancia. Y le voy a decir qué tipo de ignorancia. Y es cuando nosotros, Inesita, tenemos en la palma de la mano la fuente
ilimitada de conocimiento en la palma de nuestra mano, Sí. y aún así no la buscamos, y aún así dejamos de lado eso por el entretenimiento. Y ya lo he dicho otras veces, yo no utilizo todo mi tiempo, no voy a jugar de santurrón aquí de que todo mi tiempo libre lo uso para estudiar, porque no es cierto. Yo también tengo mis ratos libres, yo también veo tele, veo las películas que a mí me gustan, no hay problema con eso. Pero en este programa, por ejemplo, y por lo menos nosotros siempre vamos a abogar es por el conocimiento que te ayuda a cambiar. Y quiero decirle un tip a todos los que me están viendo y escuchando, para todos los que están escuchando mi voz: YouTube es una universidad. O sea, puede ser que usted ahorita no tenga los recursos para ir a una universidad, pero en YouTube está cualquier cosa de lo que usted quiera aprender. Sí, es increíble, pero ahí está todo. Si Sí. usted no lo utiliza, si usted no busca ese conocimiento, entonces eso será la decisión que tú tomaste, y eso determinará tu futuro. Porque el libro que no leas no te va a ayudar. El único libro que te ayuda es el libro que tú lees, no el libro que tú no lees. El que tiene guardado por ahí. Exactamente, el que tienen ahí guardado, o el que quieren comprar. Aquí siempre vamos a motivar a la gente a que aprenda, a que crezca, a que lea. Y si usted ahorita no puede ni comprar un libro, entonces tiene YouTube, una universidad que ahí usted puede aprender de todo. Si usted no lo hace y usted está escuchando esto, es responsabilidad suya, y eso puede determinar tu futuro, un futuro mejor del que habías podido soñar, pero hay que hacerlo, hay que esforzarse, ¿verdad? Sigamos ahí porque luego... Dice la obsesión con la educación. Ajá. India también tiene una obsesión con la educación, y al igual que China, nace de las familias y la sociedad y no del gobierno. Y necesitan... ¿Cuántos países llevamos ya que hemos visto que están obsesionados con la educación? Y ahora otra vez. O sea, estamos viendo un común denominador con la gente exitosa. Estamos viendo un común denominador en el éxito, en el crecimiento de empresas, en el crecimiento de compañías, en el crecimiento de familias y de naciones. Entonces volvemos a lo mismo. Qué interesante sería que nosotros en nuestro ámbito personal y donde nos desenvolvamos podamos aplicar esa paranoia constructiva y esa obsesión por la educación para decir, rayos, está bien que vea series, está bien que vea programas, pero no puedo seguir desperdiciando mi tiempo. Necesito también informarme de temas productivos que me hagan crecer como persona y eventualmente crecer mi familia y eventualmente crecer mi negocio o poner un negocio. Es importante estas cosas. Entonces, un común denominador otra vez de las naciones exitosas: están obsesionados por la educación, por buscar el conocimiento. Si quiere, pasamos ahí a la otra diapositiva. Dice: el Instituto Tecnológico de Nueva Delhi es la institución educativa con los requisitos de ingreso más estrictos del mundo. Admiten un porcentaje menor de estudiantes que la Universidad de Harvard. Imagínense, son más estrictos que Harvard, y Harvard es la empresa número 1 del mundo, es Harvard. Y ellos son más estrictos que eso. ¿Eso qué es lo que significa? Que la calidad de la educación que se da en ese instituto tecnológico es de la más alta calidad de educación. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros tenemos requerimientos altos, es porque lo que se va a dar no es para cualquiera. Eso es importante. Pasemos ahí entonces a la siguiente. Dice: sus instalaciones no eran muy modernas, pero la calidad de enseñanza era otra cosa. 5 de los institutos tecnológicos de la India figuran en el ranking de las 100 mejores universidades tecnológicas del mundo. En el mismo ranking no aparece ninguna universidad latinoamericana. Imagínense qué interesante esto. Dice que las instalaciones de este instituto en la India no eran muy modernas, pero la calidad de educación, la calidad de sus enseñanzas era impresionante, era de la más alta. Entonces, en uno de los programas, en el primer programa donde hablamos, donde pusimos el fundamento de esta serie, dijimos que mucha gente se deja llevar por el edificio, y que es más importante lo que se enseña, lo que se transmite, que el edificio en sí, porque eso es cultura griega. En la cultura griega se les hacían grandes edificios a sus dioses, por ejemplo el dios Apolo. Entonces tenía su propio templo y tenía una estatua afuera del dios Apolo, o un rótulo que le podamos poner. Y ¿qué es más importante? Que el edificio es la educación que se da en ese lugar. Entonces ellos no tenían instalaciones modernas, pero la calidad de enseñanza era tan buena
que a raíz de eso tenemos que en la India 5 institutos tecnológicos de la India están en el ranking de las 100 mejores universidades tecnológicas del mundo. Y en contraparte a eso, un dato que no nos enorgullece, que es que en el mismo ranking no aparece ninguna universidad latinoamericana. Entonces, otra vez, no se trata del edificio, se trata de la calidad de la educación. Ellos no tenían grandes edificios, pero su calidad era tan buena que tienen 5 institutos tecnológicos entre las 100 mejores. Y entonces en Latinoamérica, países más grandes, países con mejores instalaciones, pero no figuran en la lista. Entonces no era el edificio lo que los iba a hacer llegar hasta allá. No es el edificio, sino es la calidad de la educación que se transmite. Sigamos entonces ahí para continuar con el tema. Sí, es el mayor símbolo de estatus. En la India es tener buenas notas. Los jóvenes no salen mucho a bares ni a bailar, pero el símbolo de estatus es tener buenas calificaciones. Sí, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque es muy contrario a la cultura de nosotros, ¿verdad? Sí. Alguien dirá, bueno, es que eso es allá, y tenemos un choque aquí de culturas, pero estamos compartiendo estas cosas para aprender y para ver qué le agarramos para nosotros avanzar. Ahora, es normal que en nuestros países una persona llame la atención y tenga un símbolo de estatus. ¿Qué muestra estatus aquí en nuestros países? El último teléfono, un carro, el que llegó al bar, ahí ahora que van a abrir los bares, el hombre llegó al bar con un carro y todo el mundo lo vuelve a ver, aunque el hombre está más endeudado porque ahí lo debe, todo el carro lo debe, pero no importa, ahí está mostrando un estatus que asombra a mucha gente, aunque el hombre esté súper endeudado. Entonces no se trata de eso. En la India, si usted quiere ver a alguien que de verdad esté visionando hacia el futuro, es la gente que saca buenas notas. Ese es el símbolo de estatus allá. No llegar con un carro que todavía lo debo, ni con el último celular que saqué a pagos. No, es las buenas calificaciones. Sí, yo digo que eso también es un problema de cultura, ¿verdad? Que por eso pienso yo que los países de Latinoamérica a veces no hemos salido de muchas cosas por esa cultura, ¿verdad? Vea, yo le voy a contar un ejemplo de en el barrio, un muchacho hijo de un oriental. Y vea, ese muchacho usted no lo ve andando ahí perdiendo el tiempo ni nada, está en un colegio muy bueno, lleva súper buenas notas, usted no lo ve ahí afuera en otras cosas, pero usted ve a otros ahí con el celular y ir perdiendo el tiempo y va perdiendo años y nunca saca el colegio por esa cultura, ¿verdad? Que tenemos que sacarnos de la mente esto y meterles a los muchachos y que estudiar es bonito. Estudiar es tal vez aprender, la inversión o las semillas que más rédito te van a dar en la vida. Porque es una inversión, voy a ponerlo así, es una inversión que tú vas a hacer por 5 años de tu vida, pero vas a seguir siendo recompensado por el resto de tu vida. ¿Sí? Oye eso, su semilla de esfuerzo, siémbrela por 5 años y después vas a ser recompensado por el resto de tu vida. No te sacrifiques por 5 años y seguramente te van a costar mucho las otras recompensas que queremos en la vida. Vamos a pasar ahí a la otra diapositiva para que nos dé tiempo hoy de compartir toda la información. Dice, la Comisión Nacional del Conocimiento fue creada con el propósito de transformar a la India en una sociedad del conocimiento. Ya en los primeros 5 años habían entregado al gobierno 3 informes con más de 200 recomendaciones específicas. Sí, aquí es muy importante esto. Ellos inventaron una comisión nacional, o sea, se hizo toda una institución y le llamaron la Comisión Nacional del Conocimiento. ¿Por qué le pusieron así? Porque ellos la crearon con el propósito de transformar a la India en una sociedad del conocimiento. Ellos dijeron, ya no más ignorancia, ya no más, tenemos que ser un país que tiene conocimiento, una cultura que tiene conocimiento, una sociedad que tiene conocimiento, que las familias tengan conocimiento, que las empresas tengan conocimiento, ya no más gente ignorante, no más, porque en ignorancia estaban inundados de pobreza.
Entonces, en la era de la economía del conocimiento, ya lo dijimos, son los países que adquieran conocimiento, que se eduquen más, los que van a progresar en esta economía, en este siglo. Entonces, eso es importante. Y en esta comisión, ellos empezaron a dar las recomendaciones. En los primeros 5 años de que se empezó esta comisión, vea lo que dice, que entregaron 3 informes con más de 200 recomendaciones específicas. Ajá, súper interesante. Ya ellos analizaron, investigaron, vieron y entonces empezaron a decir, tenemos recomendaciones, vaya anotando, y fueron investigando, fueron estudiando dónde habían debilidades en las empresas, dónde habían debilidades en la ley, en la constitución, dónde habían debilidades en los negocios. ¿Por qué siempre tanto papeleo para empezar un negocio? ¿Por qué? Entonces eso es un problema. Necesitamos no ponerle tanto pero a las personas que quieren emprender. ¿Ves? Eso es un análisis fácil de hacer y que seguramente ellos lo hicieron, y entonces siguieron anotando recomendaciones. Como dijimos la vez pasada, muchos países latinoamericanos, si una universidad extranjera quisiera venir a dar títulos aquí, le cierran las puertas o le ponen un montón de peros para que no vengan. En Singapur no, en Singapur les dicen, ustedes dan títulos en el exterior, venga, que aquí los invitamos, venga a instalarse aquí, ¿qué necesitan? O sea, es una contracultura totalmente. Entonces, sí, necesita, una de las cosas que aprendemos es tenemos que cambiar la manera en que estamos haciendo las cosas, si no estamos viendo los resultados. Ellos hicieron 200 recomendaciones y vamos a ver qué pasó ahí. Continuemos para seguir ahí y hacer un paralelo. Dice, la mayoría de las recomendaciones las pusieron a funcionar al poco tiempo. ¿Cómo sería en lo espiritual? Eso era lo que hacían los apóstoles. Pablo visitaba las iglesias y daba recomendaciones. Ve, esto es muy bonito. Ajá, yo haría una gran pregunta a todos los que participan en los ámbitos de las iglesias. Vamos a ver, usted, como iglesia, ¿usted quién recibe recomendaciones? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros tuvimos la humildad, que es uno de los principios poderosos que estamos compartiendo en esta serie, tener humildad? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos humildad para llamar a alguien que esté más avanzado que nosotros y que le digamos, venga, visítenos 4 domingos seguidos y luego nos hace una recomendación? ¿Cuándo? Eso no se hace. Deberíamos aplicar esto en nuestras iglesias, deberíamos aplicar esto en nuestros ministerios, también deberíamos aplicar esto en nuestras empresas, en nuestros negocios. Venga, vea cómo nosotros hacemos las cosas y luego nos da una recomendación. El efecto sería no solo positivo, sino que nos daría un gran avance. Pero al nosotros caer en la arrogancia, nos perdemos de esta retroalimentación que nos pueden dar personas que nos puedan dar recomendaciones. Eso se hacía antes en la Biblia. Pablo como apóstol iba y supervisaba, y luego, o si él no iba, entonces mandaba a sus discípulos, a Timoteo, a Tíquico, a Tito, y les decía, ¿cómo está el asunto allá? No, allá se están peleando por las comidas y todavía sacrifican comidas a los dioses y están en eso. Entonces Pablo mandaba una carta, miren, déjense de niñerías, ya basta, que si soy de uno, que si soy del otro. Y él decía, ¿pero qué les pasa? O si no, a la iglesia de Galacia les decía, bueno, ¿a ustedes quién los embrujó? ¿Qué fue lo que les pasó? Ustedes corrían bien y ahora están torcidos. ¿Qué fue lo que les pasó? Entonces el hombre mandaba cartas, las que nos quedaron ahí en la Biblia. El hombre mandaba cartas, ve, él estaba supervisando, él estaba mandando sus recomendaciones, él estaba legislando. Esto deberían dejarse de niñerías. Aquí todos somos de Cristo y hay que seguir hacia adelante. Déjense de estar peleando. Que necesitamos es trabajar unidos, no estarnos peleando por quién hace el mejor esto, quién hace la mejor lo otro. ¿Ves? Tenemos que empezar a aplicar estas cosas. Sí, yo creo que eso es un problema que tenemos que trabajarlo aquí también en nuestro país, ¿verdad? Sí, exactamente. De ser más humildes, de no ser orgullosos, ese orgullo a veces que tenemos, ¿verdad? Orgullo, yo soy tico, ¿verdad? Pero ¿de qué nos ha servido eso, Dios mío? Sí, no nos sirve de nada, sino ser humildes y buscar consejeros entre todos. Yo creo que entre todos podemos salir adelante, entre los que pescan, los que tienen empresas, los que recogen el oro, los agricultores, los maestros, los profesores, todos, entre todos, ¿verdad? Y los que están arriba con los que están
que no están en ningún puesto de arriba, ¿verdad? Exactamente. Dice, la mayoría de las recomendaciones las pusieron a funcionar al poco tiempo. Sí, bueno, ya vamos la ahí. Pasemos a la otra para que nos dé tiempo hoy. Ahí vamos a Dice, ver. si él no podía ir, mandaba a sus hijos espirituales a ver las iglesias para después dar recomendaciones. Humildad es aceptar recomendaciones. Ajá. Hoy día las iglesias, ¿de quién reciben recomendaciones? Hay gente que no oye consejos de nada. Ahí tenemos que tener cuidado con esa arrogancia, ¿verdad? Oculta que muchas veces tenemos. Esa arrogancia. Pasemos ahí a la otra diapositiva para ver unas frases ahí que apuntamos. El peligro de la arrogancia es decir frases como, así somos aquí, así es como hacemos las cosas aquí, así ha sido siempre. Si no cambiamos esas actitudes no vamos a trascender. Es preocupante eso, y necesita ver hasta empresas, ver hasta iglesias que muchas veces han dicho, nosotros hacemos las cosas aquí, punto, por ejemplo, y no cambian su manera o dicen frases como de este tipo, siempre ha sido así, aquí nosotros lo hacemos aquí, nosotros somos así y el que quiera ser parte, no, esas frases tienen arrogancia ahí, y si nosotros no cambiamos esas actitudes no vamos a trascender, y es una de las razones por las que usted verá que hay iglesias y ministerios que sí trascienden y otros que solamente saben que están ahí pero no trascienden. Porque son más humildes para recibir consejos. Sí, sigamos ahí con la otra diapositiva para continuar. Dice, las lecciones de la India para Latinoamérica. Para empezar, los cambios se hicieron poco a poco. No hicieron reformas económicas por salir de una crisis, sino porque llegaron a la conclusión que debían cambiar para mejorar. Eso es una conclusión importante. Ojalá toda esta información nos ayude a decir, wow, de verdad necesito mejorar, necesito cambiar como estoy haciendo yo las cosas en mi vida personal y de ahí en adelante, para mejorar, que sea una conclusión que nosotros saquemos de todo esto y no porque caímos en una crisis donde ya no sepamos qué hacer. Sigamos ahí a la otra diapositiva. Dice, desde los años 80 se dieron cuenta que no crecían como el resto de países asiáticos que estaban abriendo sus economías. Pensaron, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Lo que usted dijo al principio, ¿verdad? Si ellos han logrado eso, ¿por qué nosotros no podríamos? Claro, sí podemos. Claro que sí se puede, entonces es importante esto. Pasemos ahí a la otra. Dice, entonces empezaron a hacer cambios gradualmente, por convicción propia y no por crisis económicas, políticas ni fuerzas externas, sino convicciones internas. El resultado fue que habían crecido más lentamente que muchos países latinoamericanos, pero a la larga su crecimiento ha sido más sostenible. Pasemos a la otra diapositiva para ver ahí. Dicen, el reino de Dios es igual, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Sí, hay gente, Inesita, que empezó con una gran emoción y que ellos y que esto y que lo otro, y yo los veo, y a los años ya no los veo. Entonces no es la emoción con la que empiezan, porque esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Eso es importante. Yeshua dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces no es el que más rápido corre, sino el que persevera hasta el fin. Hasta el fin, exactamente. Sigamos ahí con las lecciones puntuales. La continuidad rinde frutos. Pasemos a la otra para ver qué significa. Dice, mientras muchos países latinos cambian su modelo económico con cada gobierno, la India ha mantenido el rumbo de sus reformas. La iglesia es igual, debe tener una clara visión desde el principio, si no, se corre el peligro de desviarse en el camino. Tener una visión y no estar cambiando qué es lo que queremos, eso es lo primero que se tiene que definir desde el principio, qué es lo que queremos lograr con lo que estamos haciendo y seguir en esa línea. No podemos estar cambiando. Cuando se está cambiando y cambiando es porque no hay una clara visión que prácticamente haya dado Dios, porque tiene que haber una visión clara, si no, no vamos a alcanzar éxito. Sigamos ahí con la otra. Dice, el gradualismo rinde frutos, que los cambios sean graduales. Permitieron la libre competencia entre empresas públicas y privadas. La competencia obliga a la mejora. Sí, por lo menos ahí decir que los cambios fueron poco a poco y esa les ayudó. Y pasemos a la otra para ver ahí si llegamos. Dice, invertir en educación da resultados. Gran parte del crecimiento económico se debía a la industria informática del país. La apuesta del primer ministro Nehru, tan criticada en los años 60, había sido acertada. Pasemos a la otra.
Dice, en las escrituras, ¿qué país o ciudad recibieron recomendaciones e hicieron cambios? Esa es una gran pregunta y como ya no nos da mucho tiempo, pasemos a la otra para decir. Dice, la ciudad de Nínive, Ajá. Jonás 3, 4, 5 y 10. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ajá. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Pasemos a la otra. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este es nuestro ejemplo bíblico y nuestra conclusión de hoy. Hubo en la Biblia una ciudad que recibió recomendaciones, en este caso de un profeta que Dios le dijo, voy a destruir esta nación, le viene el juicio a este país. Se anunció el mensaje, ellos se arrepintieron, escucharon esa voz, le hicieron caso, tomaron medidas y dice que todos cambiaron. Qué bueno. Y esa decisión les cambió el rumbo y el destino de una ciudad completa. Así que ahí tenemos nuestra conclusión de hoy. O sea, el que tiene oídos que oiga, ¿verdad? Ahí está, tenemos que poner atención, ¿verdad? Y volver nuestro corazón a Dios para que Dios nos ayude. Necesitamos mucho eso. Necesitamos al Señor. Que Dios les bendiga y nos vamos a estar viendo en un próximo programa en el Monte de la Gracia. Gracias a todos.